Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estaremos alegres como para siempre con el Señor. Aleluya. Aleluya. Él da testimonio de estas cosas. Dice, ciertamente vengo en breve, vengo pronto. ¿Cómo responde Juan? Así también debemos responder nosotros. Amén. Así sea, o sea, diciendo, sí, Señor, ven, por favor. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús Cristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí al final es algo que se agregó al libro para comentarios y razonamientos, para apoyar, respaldar lo que ya está en el estudio. Y eso también se va a agregar más citas a esta sección, y también al último se va a agregar lo que son datos históricos ya más extensos sobre los detalles, cómo es que fue desarrollándose la falsa doctrina de rapto. No sucedió de un día al otro, ni de un año al otro, ni de una década a otro, o después de 100 años, no, sino que fue un desarrollo en proceso de años y años y años, que se metió aquí, que se metió allá, y que se fue metiendo hasta llegar hasta los creyentes del nombre. Y eso lo van a ver primeramente Dios en la siguiente edición que saldrá en este próximo mes. Ya los estén pendientes y para que lo puedan recibir. Creo que en este año posiblemente voy a estar en Florida, y si es así, voy a llevar una caja de material, o les enviamos material antemano para que puedan tener esa nueva edición en sus manos más pronto que tarde. Gloria a Dios. Quiero mencionar, antes de concluir, ya ustedes pueden leer los comentarios y razonamientos ya después, pero vamos a mirar voy a citar algunas de las contradicciones que hay en la enseñanza del rapto. Algunas ya las he mencionado en el transcurso de la enseñanza, pero una de ellas es de que se enseña que cuando la iglesia es raptada, que el Espíritu Santo de Dios sale de la tierra. Entender esto es muy importante, porque esto va descartando varias mentiras del rapto. Lo voy a repetir una vez más. Se enseña que cuando la iglesia es raptada, que juntamente con la iglesia raptada también sale el Espíritu de Dios de la tierra. O sea, ya el Espíritu de Dios ya como quien dice, terminó su trabajo, ya no tiene razón de que estar aquí en la tierra, y es levantada también. El Espíritu de Dios ya no reside aquí en la tierra, se va también, en cierta forma, pues también es raptada el Espíritu de Dios. Sí, es cierto, o sea, no es cierto, pero es cierto que así lo enseñan, como diciendo que pues también el Espíritu Santo también va a ser raptado con la iglesia. ¿Por qué? Porque ya cumplió su función, su trabajo aquí en la tierra. Ahora, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al decir eso, va descartando todo lo demás que enseñan que va a suceder en el tiempo después del rapto, que es una de las cosas que ya mencionamos que dicen que va a suceder.
que hay quienes van a creer en el Evangelio y que van a ser salvos por su propia sangre. O sea, no van a adorar, no se van a dar para adorar la imagen de la bestia, ni tampoco se van a dejar marcar, y que por esa razón los van a degollar. Ahora, pongámonos a pensar. Alguien puede, ¿quién va a predicar el Evangelio después de que los elegidos se hayan ido? Porque si han de ser salvos algunos durante el tiempo de la gran tribulación, después del rapto, ¿cómo van a ser salvos? O sea, ¿quién les va a hablar de la palabra? Si ya se fueron todos los elegidos, ya no queda nadie para predicar. Entonces, ¿cómo es que van a recibir el Evangelio si no hay nadie en quien les predique? Número 2, aún si hubiera alguien que les predicara, dijo el Señor que el Espíritu Santo, ¿qué? Les enseñará, ¿qué? Toda justicia y toda verdad. Si el Espíritu Santo no está en la tierra ya, ¿cómo le va a enseñar a quienes están aquí toda justicia, toda verdad? Para que lo prediquen. Número 3, dijo el Señor también, el Espíritu Santo causará que se vaya a rehuir del pecado. El Espíritu Santo rehuirá de todo pecado. Eso es uno de los trabajos del Espíritu del Señor. ¿De qué? De causar rehuir de pecado, poner un sentir de qué, remordimiento, de tristeza que lleva a arrepentimiento. Ahora, número 3, si el Espíritu Santo no está en la tierra, ¿cómo es que la gente se va a arrepentir? Si dice la palabra, dijo el Señor Jesucristo, que es su Espíritu que causa rehuir. Si su Espíritu ya no está en la tierra, ¿cómo es que la gente van a arrepentirse? ¿Se podrá arrepentir sin el Espíritu de Dios? No. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios también se va de la tierra con los elegidos, ¿quién va a hablar espíritu? ¿Quién va a hablar justicia y verdad? ¿Quién va a poder arrepentirse? ¿Quién va a sentirse mal de su pecado para arrepentirse? Nadie. Número 4. Oiga, si aún conociendo la palabra y caminando en el Señor, a veces da miedo a la muerte o a una amenaza de alguien que lo va a matar. Ahora, ¿cómo es que si la gente que se hayan quedado y no se fueron en el rapto porque no fueron fieles, si no pudieron ser fiel estando el Espíritu del Señor en la tierra, ¿cómo en caramba van a dar sus vidas por el Señor sin que esté el Espíritu Santo en la tierra? ¿Podremos nosotros dar nuestra vida a nuestras propias fuerzas? No vamos a poder soportar, aguantar, vamos a cobardear. Es el Espíritu del Señor que nos da fuerza. ¿Para qué? Para poder soportar. Entonces, con decir de que el Espíritu Santo también se va con la iglesia raptada, es cortarse el cuello de la misma enseñanza sobre lo que enseña enseguida, que no van a dejarse marcar, no van a adorar a la bestia, la imagen de la bestia, no van a dar sus vidas, van a dar sus vidas por el Señor. Oiga, si cuando estaba el Espíritu del Señor en la tierra no se entregaron y el Espíritu Santo impulsándolos resistieron, ahora menos van a dar sus vidas de sus propias fuerzas sin que haya el Espíritu del Señor en la tierra obrando en sus vidas. Otra cosa también que mencioné también hace rato, que al ser así,
fuera a decir que hay una segunda oportunidad. Si no la haces en el tiempo de tu vida, antes del rapto, entonces pues ya te quedas atrás y por 7 años la pasas de sufrimiento, pero ahí la puedes hacer con tu propia sangre. Eso también es una contradicción. Si eso fuera cierto, entonces de quitar el valor y el precio del sacrificio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio. ¿Por qué? Porque entonces podemos decir, no ocupé la sangre del sacrificio del Señor en el tiempo de la gracia. Ahora, en el tiempo de la gran tribulación, yo puedo conseguir la salvación por mí. Oiga, eso es despreciar. Y cuando dice el apóstol Pablo, ¿cómo vamos a escapar si tenemos en poco la salvación? Es decir, que entonces cancelamos lo que dice el apóstol Pablo ahí. ¿Por qué? Porque después del rapto ahí la puedo hacer de todos modos, aunque tuve en poco la gran salvación, acá me salvo solo. Hay tantas contradicciones con lo que es la enseñanza del rapto, inclusive también lo que leímos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, lo que tiene que ver a la segunda venida, que nadie nos engañe. Y luego sigue diciendo que no vendrá la venida del Señor y nuestro recogimiento a Él hasta que antes haya ¿qué? Antes haya venido ¿qué? La apostasía. ¿Quién sea la enseñanza del rapto? Que la apostasía sucede después del rapto. Pero ¿cómo acomodan eso? Con una misma astucia igual. Que lo que dicen, así sí es cierto, porque la apostasía va a pasar después del rapto y antes de la venida del Señor. Así la van acomodando. Y el que no conoce la verdad, oye eso y dice, sí, cierto. Por eso es importante, porque eso es una de las escrituras, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 10, es una de las escrituras que algunos hermanos que están más o menos firmes en la enseñanza de la venida del Señor, donde los han agarrado los que creen en el rapto. Porque así se le han puesto, sí, es cierto lo que tú dices, exactamente, no vendrá la apostasía, no vendrá el Señor hasta que venga ante la apostasía. Y dicen, es cierto. Y uno se queda, ¿qué? ¿Cómo que están de acuerdo? Y van a decir que, sí, el rapto acontece primero y luego la apostasía, pero después de la apostasía la venida del Señor. Y si uno no entiende bien, va a quedar sí, y ahí se queda atorado. ¿Por qué? Porque una vez más lo van acomodando con la mentira. ¿Con qué? Con algo de verdad, porque así dice la escritura. Pero ¿qué van haciendo? Van acomodando algo antes que no acontece, lo cual es el rapto. Vamos a ver cuánto nos alcanza la resurrección. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y voy a hacer una serie de preguntas antes de entrar. En la resurrección. Ya hice algunas, pero voy a hacer las mismas y algunas otras más. Si las quieren apuntar, les voy a decir lentamente para que les pregunte y pueda tener ya les di todas las respuestas, pero es importante hacer pregunta. Si nos fijamos, así el Señor enseñó en muchas ocasiones, hacía pregunta y luego respondía a su propia pregunta. ¿Quién dicen vosotros que soy? Una ocasión. Otra ocasión, ¿cuál es el gran mandamiento? Él ya sabía, pero estaba esperando a ver qué es lo que iban a decir, para entonces él confirmar o corregir. Entonces,
es una buena forma de aprender, es hacer pregunta y dar la respuesta en su propia mente. La primera pregunta, ya la hice hace rato, pero voy a darle una lista ahora más completa. Al manifestarse el anticristo, si el anticristo se manifiesta después del rapto, si el anticristo se manifiesta después del rapto, después que todos los elegidos son llevados, ¿a quién va a engañar? Si solamente quedaron los engañados. Pues no van a tener jale entonces. No va a tener jale el anticristo, va a tener que pedir desempleo. Porque va a llegar, no, pues ya se raptó, se llevaron todo mi jale. ¿Qué es lo que dicen los futuristas? Va a manifestarse el anticristo para engañar a los judíos. Todo les cae, o sea, todo lo malo al judío. El engaño, la tribulación, la maldición al judío. La pregunta que hice hace rato: si el Espíritu Santo se va con los elegidos, ¿quién va a causar redarguir de pecado en el tiempo de la gran tribulación? Cuando ya se hayan ido todos los elegidos, ¿quién va a causar redarguir? ¿Uno puede redarguir de su propia cuenta? No, es el Espíritu del Señor que hace esa obra. La tercera pregunta: ¿quiénes son los que van a enseñar a toda justicia y toda verdad? Si el Espíritu Santo, es el trabajo del Espíritu Santo, y si ya no está en la tierra, ¿quién va a causar redarguir? O sea, ¿quién va a enseñar a toda justicia y toda verdad? ¿Cómo se va a evangelizar? Número 4, ¿cómo se va a evangelizar? Después del rapto, si ya los elegidos se fueron, y si no está el Espíritu Santo, ¿quién va a evangelizar? ¿Inspirado y movidos por quién? Si ya no está el Espíritu Santo en la tierra, supuestamente, conforme a esa enseñanza, ¿cómo es que van a evangelizar para que creen los que se hayan quedado atrás? Número 5, ¿quién va a dar la convicción a los que no se van a dejar ser marcados ni adorar a la bestia? ¿Quién les va a dar la fuerza para que no sean influenciados? Si el Espíritu Santo no está, ¿quién va a dar la fuerza para resistir y para no ser influenciados a adorar la imagen de la bestia ni ser marcados? ¿Quién va a dar las fuerzas para hacer eso? Sexta pregunta: ¿habrá quienes serán salvos durante ese tiempo de gran tribulación donde ya no está la iglesia? Si el Espíritu Santo no está en la tierra ya, ¿cómo es que serán salvos los que quedaron? ¿Y cómo? ¿Cómo será? Otra pregunta: ¿podrán ser salvos por su propia sangre? ¿Podrán ser salvos por su propia sangre los que conforme a la enseñanza falsa se hayan quedado en la tierra y no se fueron en el rapto? ¿Podrán? Y si podrán, ¿cómo es posible? ¿Dónde dice la palabra que podrán ser salvos sin el Espíritu Santo y de su propia sangre? Ahora, la última pregunta es esta: si la iglesia, los elegidos son raptados, eso se dice decir, es la iglesia que va a ser raptada, la iglesia, los elegidos. Entonces quiere decir, y luego aquí en la tierra los que se quedaron,
otros sirviendo al Señor aquí. ¿Cuántas iglesias son entonces? ¿Sería en ese caso, habrán entonces dos iglesias? Una iglesia en el cielo, otra aquí en la tierra. Porque eso es lo que da a entender también esa enseñanza. La iglesia raptada, pero luego otra iglesia aquí que no se fue, aquí formándose aquí en la tierra sin el Espíritu Santo, dando sus vidas por el Señor de sus propias fuerzas, no siendo influenciados para adorar la imagen de la bestia, ni de ser marcados con su marca, por sus propias fuerzas. O sea, una iglesia aquí en la tierra y otra iglesia en el cielo. Entonces en ese caso habrían dos iglesias, una en el cielo y otra en la tierra. No, solamente hay una iglesia. Vamos ahora a la enseñanza de la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Porque si creemos en la misma escritura que usamos para hablar sobre la venida del Señor, es la misma porción de escritura que se usa para también tocar sobre la resurrección. Ya lo leímos como 100 veces, pero no es por demás leerlo una vez más. Y hay que tener cuidado por nuestra carne, porque nuestra carne, si no tenemos cuidado y no nos captamos, nuestra carne va a pensar: oh, ya se lo leí. Y eso es una forma de desprecio a lo que ya se leyó, a no darle la misma atención, porque en su mente